Buenas tardes. Perdón por los gritos. No se preocupe. Es un primito mío. Eh, Ajá, es que estoy teniendo varios problemas con el internet. No hay ajá. problema que tenga mi cámara apagada, aunque la prenda para la evidencia y que sepa que estoy aquí. Por eso, al inicio sí me la aprende, por favor, ¿no? Nada más. Gracias, por favor. De nada.
Hola, buenas tardes, chicos. Por favor, encendamos cámara. De preferencia con uniforme a la vista. Eduardito. Si es tan gentil. Alfa, porfa. Sí, mis voy. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a tomar lista. Alfa, Presente. María José, Presente. Ana María, Presente. Jorge, Presente. Erika. Erika. Eduardo. Lupita Martínez. Presente. Lupita Martínez Arandingua. Presente. Pati. Presente. Brenda. Brenda. Presente, mis. Karen. Presente. Rubén. Presente. Ok. Bueno, de la actividad en la que nos quedamos el día de ayer sobre comunicación organizacional, ¿qué me pueden compartir que entendieron o que investigaron al respecto de lo que es la comunicación organizacional o la importancia que tiene este aspecto en el éxito de las organizaciones y de las instituciones? A ver, platíquenme. ¿Qué encontraron? ¿Dónde lo encontraron? ¿Cómo fue? Sí saben que califico participación, ¿verdad? En los exámenes. ¿Están conscientes de esa situación? ¿Mande? ¿Cómo? Que también es llamada comunicación empresarial. Es como, pues sí, es lo que ayuda como a la comunicación de las empresas, a continuar como los procesos en todo el interior pues sí, de la empresa y va a optimizar y dirigir, como dije antes, los mensajes de todas las organizaciones. ¿Qué mensajes, Lupita? ¿Cómo qué tipo de mensajes? Por ejemplo, ustedes en su área de fisioterapia, no sé qué tan problemático, porque la verdad es una cuestión bastante álgida. Álgido significa sensible, ¿no? Muy delicado. Entonces es una cuestión muy especial la comunicación exitosa entre sus, por lo menos entre sus pacientes y ustedes. A veces está también de por medio la emocionalidad de la relación con el paciente, si el paciente está pues muy a la defensiva, ¿no? Entonces esta situación no permite que ustedes se comuniquen claramente, perdón, con ellos, ¿no? O también está el tema de la comprensión de sus indicaciones hacia el paciente. A veces creo que en la parte de salud suelen ser muy técnicos, por decirlo así, y a veces el paciente pues no entiende, ¿no? El paciente a lo mejor tiene otra formación o a lo mejor ni formación tiene, entonces no se da esa claridad en la comunicación, que yo creo que es lo que dice Lupita de el mensaje, ¿no? O sea, no hay esa conexión entre lo que quieren decir y lo que entienden los pacientes. También está el problema de que a veces la comunicación entre sus compañeros o entre sus similares, sean médicos, sean fisioterapeutas, nutriólogos también, a veces no se da esta comunicación efectiva, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la comunicación organizacional es muy importante para que ustedes como fisioterapeutas puedan desempeñarse exitosamente, ¿no?
y sobre todo puedan tener una relación laboral y generar un ambiente laboral óptimo o sano, para que puedan alcanzar todos sus objetivos y también los del paciente, finalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo podrían ustedes resumir cuál es la importancia de la comunicación organizacional en cuanto a fisioterapia? Pues la importancia, profa, bueno, viene siendo así como que más que nada esas dinámicas de cooperación, de coordinación, pues todo es para un mismo objetivo en este caso. Sí, por ejemplo, si se tiene que tener la comunicación tal cual dentro del área y fuera de la misma área para que haya una actividad y la misma calidad. Por ejemplo, en este caso, de nada sirve que el paciente nada más vaya a hacer terapia 1 hora si nosotros le vamos a decir que lo haga en su casa y no lo hace. Puede ser muy bueno el ejercicio que el terapeuta le dé, pero en su casa de nada no va a servir de nada, entonces no va a ser productivo. Así que pues ahí la comunicación, bueno, pues ya no tiene ningún caso. Claro, sí, también, mande. Bueno, yo vi que dentro de esto de la comunicación estaba la parte de la retroalimentación. Entonces, nosotros con los pacientes podemos hacer eso, dar el mensaje claro, o sea, a lo mejor usar las palabras técnicas, pero aparte explicarle y al final de la sesión o del ejercicio, lo que sea, preguntarle al paciente cómo es que él entendió los ejercicios y que a lo mejor lo repita para que haya alguna corrección y en su casa los pueda hacer. Muy Entonces bien. ya sería de la Fíjate que esa propuesta, bueno, también lo que menciona Jorge es muy importante porque la obediencia que tengan sus pacientes hacia sus indicaciones muchas veces depende de el grado de claridad que sus indicaciones tengan en el paciente, ¿no? O sea, yo creo que muy bien pueden ustedes ser claros, comprensibles, sin dejar de ser profesionales, o sea, sin dejar de ser formales en su forma de, valga la repetición, en su manera de hablar con el paciente, ¿no? Pero también esta parte que dice Alfa de preguntarle, a ver, ¿qué entendió? ¿No? O sea, repítame las indicaciones que le di, o qué entendió de cómo usar hacer este ejercicio, porque esta parte yo la viví con otro grupo, justamente de fisioterapia, en algún otro cuatrimestre que no nos entendíamos, o sea, era un roce constantemente, y no era un tema personal, sino que no me entendían, ¿no? O sea, me paraba yo de cabeza y no entendía. Entonces, llegó un punto en que dije, a ver, chicos, ¿saben qué? Dejemos de pelear y díganme qué entienden de lo que yo les diga, ¿no? O de las tareas o de los exámenes, porque creo que aquí está el problema, ¿no? No en la forma, sino como dice Alfa, en el feedback, ¿no? En la retroalimentación de a ver qué entendieron, porque yo creo que eso es muy importante, saber realmente cómo te entendió el otro, sea tu paciente, sea tu compañero, sea tu supervisor o tu jefe, para saber qué se hace bien o qué se puede cambiar, ¿no? Entonces, justamente qué bueno que creo que la mayoría investigó lo mismo o encontró lo mismo de la comunicación empresarial o la comunicación interna dentro de una institución de salud, dentro de una empresa, dentro de un negocio más pequeño, por ejemplo, un consultorio, cuál es la importancia, ¿no? Entonces, justamente de eso vamos a platicar el día de hoy y si nos da tiempo empezamos a realizar el ejercicio, ¿sale? Entonces les voy a compartir pantalla, un segundito. Bueno, ¿qué es la comunicación? La comunicación básicamente es un proceso de intercambio de mensajes, ¿sí? En donde hay un emisor, hay un mensaje que se transmite a través de un canal y hay un receptor que debe o debería de generar una retroalimentación para que el emisor tenga claro si se entendió o no el mensaje. Entre el canal de comunicación y el mensaje puede darse diferentes factores que interfieren en la entrega correcta o exitosa del mensaje. A estos factores se les llama ruido, ¿no? Entonces, estos factores, por ejemplo, puede ser que, como les decía, el otro no tenga el conocimiento que ustedes sí tienen, o que la disposición del otro para aceptar el mensaje no exista, también ese es otro ruido, que impide que la comunicación se dé de manera exitosa, ¿sí? Entonces,
¿Cuáles son los tipos de comunicación que pueden existir? Puede haber comunicación ascendente, descendente, cruzada, escrita, verbal, no verbal, y también pueden haber lo que son las barreras de comunicación, ¿sí? Entonces, la comunicación ascendente significa, es la que generalmente recibimos de un superior o de un nivel jerárquico arriba de nosotros, ¿sí? Por ejemplo, en este caso que ustedes todavía están estudiando algunos, de sus maestros, ¿no? O de sus tutores, del director de la universidad, de alguna autoridad que se comunique con ustedes desde su puesto, desde su nivel, hacia ustedes que son un nivel un poco más bajo, sin ser peyorativos, sino simplemente es un puesto diferente, es un nivel diferente, jerárquicamente hablando, ¿sí? La comunicación descendente, ¿sí? Perdón, esa fue la comunicación descendente. Y la comunicación ascendente es la que ustedes tienen hacia arriba, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, si ustedes han llegado a tener problemas con un maestro o con un superior en el trabajo, por ejemplo. ¿Sí han tenido este tipo de problemas? No. ¿Nunca? Ay, qué bueno, son bastante pacíficos entonces. Ok, entonces, generalmente cuando tenemos algún conflicto, casi siempre es por problemas de comunicación, ¿no? O sea, yo creo que todos tienen o han tenido pareja, entonces seguramente se ha dado una situación conflictiva con esta pareja y generalmente es porque no hay esa claridad entre lo que yo quería decir o entre lo que yo quería dar a entender y lo que realmente entendió la otra persona. No es, o sea, sí están los temas de los celos y de, a lo mejor del dinero, si es una relación ya de matrimonio, o de tiempo, ¿no? De, ay, es que no me das el tiempo que te, ok. Pero bueno, yo creo que todo podría arreglarse si existiera una comunicación, ¿no? Clara del contexto de la situación que está suscitándose, sea de cualquier índole, ¿no? Entonces, justamente cuando nosotros no podemos comunicarnos con el otro, es cuando se da un cruce de comunicación, ¿no? Entonces no hay una claridad, no hay una concreción de lo que yo quiero dar a entender y lo que me entendió el otro. La comunicación escrita, pues es la comunicación que pues siempre se hace evidentemente por alguna carta, algún correo, ¿no? Sea electrónico o tradicional, pero de forma escrita sin tener que ocupar, por ejemplo, la comunicación no verbal o la oral, ¿no? La comunicación no verbal, evidentemente, tiene que ver con la comunicación corporal, los gestos, la manera de pararse, la manera de sentarse, la manera de comer, la manera de reírse, todo eso comunica. Entonces, hasta para ese tipo de comunicación se necesita, por ejemplo, a nivel profesional, tenemos lo que es protocolo, ¿no? O sea, ustedes, por ejemplo, a nivel ciencias de la salud, fisioterapia, pues en un hospital no puedes llegar a gritar y a reírte como si fuera cantina, ¿no? O sea, hay ciertos protocolos que hay que respetar al momento de considerar la comunicación. No solamente con tu paciente directamente o con tus compañeros, sino con todas las demás personas que tienen algún tipo de relación directa o indirecta, ¿no? Y lo que les decía de las barreras de comunicación, que bueno, incluso la edad puede ser una barrera de comunicación muy grande, ¿sí? A lo mejor habrá quienes no se lleven muy bien con algún tío o algún conocido, pero es porque es o más grande que ustedes o es mucho más joven, ¿no? Entonces, todas estas barreras interfieren en el éxito comunicacional. ¿Qué es la comunicación asertiva? Seguramente han escuchado de este tipo de comunicación. La comunicación asertiva es tener en cuenta algunas características que se llaman en teoría comunicacional las Cs de la comunicación asertiva. Ser cortés, sin agresividad o dobles sentidos. Eso es cortesía, ¿sí? A lo mejor han escuchado perdón, el dicho que versa, lo cortés no quita lo valiente, ¿sí? Y efectivamente, o sea, el hecho de que tú tengas un problema personal, por ejemplo, con alguna persona, no significa que tengas que ser grosero, que tengas que ser agresiva, que tengas que ser malhumorada. O sea, la cortesía, lejos de significar debilidad, significa inteligencia, ¿no? Concisa, la comunicación asertiva es concisa sin tener demasiada información
que no sea útil para la entrega del mensaje principal. O sea, cuando hay muchos rodeos, ¿no? Mucho choro, como ustedes le dicen, eso no es ser conciso, ¿sí? Eso es nada más tener mucha labia y generalmente es comunicación falsa o comunicación poco clara, ¿no? Entonces, la comunicación asertiva es concisa. La comunicación asertiva es completa, es decir, sin prescindir, les voy a hacer un poco más grande la infografía. Completa es sin prescindir de lo esencial, ¿sí? Entonces, siempre en un mensaje hay algún elemento del mismo que es lo más importante. Procuren que en todos sus mensajes siempre se integren los elementos más importantes o los que ustedes quieran que el otro o la otra persona sepa o entienda de este mensaje, ¿sí? Correcta. La comunicación asertiva es correcta porque es lo más certera, lo más correcta posible sin ser fallida o tener errores o generar, perdón, es que tengo la garganta un poco cansada, inexactitudes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando, repito, nos vamos a los rodeos, al estar inventando, se nota, ¿no? Se nota cuando alguien no te quiere contestar algo que le preguntas, por ejemplo, esa no es una comunicación correcta. Coherente, tiene que ser ordenada su idea. Por eso, cuando exponen, a veces no pueden explicar algún concepto porque todo lo que están pensando no les cuesta trabajo hablarlo. Entonces, procuren ordenar, antes de hablar, ordenar, pensar sus ideas. Aparte de eso, van a evitar muchos conflictos si piensan antes de hablar. Siempre, ¿sí? Para que lo que tengan que decir sea ordenado. También debe ser concreta, no tener lugar a ambigüedades o abstracciones. Ambigüedad es algo poco claro, ¿no? Es algo que puede ser muy general y nada que ver con lo que yo realmente quiero decir, ¿sí? Y lo que les decía también, ser muy concisa o evitar las ambigüedades, ¿sale? Las barreras de comunicación que hablábamos hace rato pueden ser, por ejemplo, todos aquellos factores que impiden que llegue el mensaje a nuestro interlocutor o hacia nuestro receptor. Pueden ser semánticas de significado, semántico significa significado, valga la repetición del verbo, administrativas, físicas o fisiológicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las barreras semánticas tienen que ver lo que ustedes entienden aquí por, a ver, por ejemplo, vámonos con una comida típica de aquí de Toluca, ¿no? O sea, a lo mejor aquí, si ustedes les dicen quesadillas, pues entienden que son quesadillas de queso, ¿no? Aquí en Toluca. Pero en Ciudad de México, quesadillas es quesadilla de cualquier otro ingrediente, además de queso, ¿sí? Entonces, ese tipo de significados tiene que ver con la semántica, ¿no? O, por ejemplo, no es la misma forma de que hablan los de Monterrey, los regiomontanos, a cómo hablan los de Guadalajara, a cómo hablan los de el sur, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de barreras son muy comunes en este tipo de cuestiones de comunicación, ¿no? Administrativas, generalmente, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar en algún sitio, pues hay ciertos procesos, ¿no? Y ciertos trámites burocráticos que tenemos que entender para poder trabajar correctamente en ese lugar. Entonces, cuando no sabemos exactamente cuáles son los trámites administrativos de ese lugar, por ejemplo, para sacar una visa, pues se necesitan ciertos documentos para poder ir a tu cita y presentar tu propuesta o tu postura para poder ir a otro país o ir a Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, a veces hay personas que no les queda claro todos los trámites que se tienen que hacer para conseguir algún objetivo, ¿sí? Las físicas, bueno, aquí yo creo que entran mucho ustedes porque, bueno, el ejemplo en su licenciatura, porque hay personas, por ejemplo, que son sordomudas o hay personas que no escuchan, sí hablan pero no escuchan, o les cuesta trabajo, ya son adultos mayores y les cuesta trabajo entender ciertas cuestiones, entonces esos son barreras físicas y fisiológicas es un poquito la parte patológica, ¿no? Que puede haber que tengan alguna enfermedad especial y pues se les tenga que hablar de diferente manera, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son ejemplos de las barreras semánticas, entonces se presentan cuando la palabra no es muy conocida, por ejemplo, ¿no?
Entonces, ustedes tienen muchos tecnicismos que yo no comprendo ni comprenderé porque yo soy mercadóloga, soy administradora, soy investigadora, pero ustedes son fisioterapeutas. Entonces, hay muchos tecnicismos que otras áreas del conocimiento no comprenden como ustedes, ¿no? Ahí están algunos ejemplos. Por ejemplo, salario, en discusiones relativas al contrato colectivo de trabajo, la palabra salario significa conquista del trabajador, mientras que por la parte del patrón significa elevación de costos, ¿sí? Ese es un ejemplo de barrera semántica, ¿no? Ok. Las barreras lingüísticas es cuando, por ejemplo, en idiomas diferentes, pues son conceptos también distintos, entonces este es otro tipo de barrera. Las barreras físicas, lo que les decía, por ejemplo, tiene que ver mucho con el contexto también, además de lo que les comentaba. Por ejemplo, que esté ladrando el perro y quieran ustedes comunicarse en las clases, o que el internet esté fallando y no se puedan ustedes conectar al audio, ese tipo de barreras físicas. Barreras fisiológicas, por ejemplo, lo que les decía, problemas que tienen que ver con alguna condición patológica o fisiológica, sordera, ceguera, retraso mental, etcétera, ¿no? Las psicológicas son otro tipo de barreras, por ejemplo, cuando hay prejuicios o estereotipos de algún tipo, valga en alguna categoría, para que no se escuche tan repetitivo, no sé, en estos temas de inclusión, ¿no? En cuanto a género, razas, preferencias sexuales, también se da la exclusión por formación. A veces ciertas licenciaturas no se llevan con algunas otras, no sé por qué. Bueno, son barreras, ¿no? También. Proyecciones, el hecho de que, no sé, a veces, al día de ayer les pregunté, ¿no? Si han conocido a fisioterapeutas ya expertos que ya tienen, aparte son ya grandes, ¿no? Tienen cierta edad avanzada y tienen como que ideas, ¿no? Que les impiden relacionarse tranquilamente con jóvenes, por ejemplo, como ustedes que están egresando de la licenciatura, que no tienen tanta experiencia, ¿no? Como ellos. Entonces, pues los agarran de encargo, ¿no? Por decirlo así coloquialmente. Entonces, ahí se están proyectando con sus complejos de que ellos son superiores a los jóvenes como ustedes. Entonces, este tipo de cuestiones también impiden que la comunicación se dé de manera clara, ¿no? Entre otras cosas que tienen que ver o afectan a la psicología tanto del emisor como del receptor, ¿sí? Otras barreras que también pueden ser psicológicas es que alguien sea muy tímido, que alguien sea pues muy agresivo en su físico, y que eso influya en la comunicación con otra persona. Cuando ustedes están preocupados, no se dan cuenta, pero también afectan, ¿no? A los otros que estamos relacionándonos con ustedes, nos damos cuenta que tienen cosas que hacer, que están en otra cosa, que se fueron de parranda o que están preocupados por X, ¿no? Eso también afecta, ¿sí? Todos estos factores influyen en la persona que escucha para que acepte o rechace las ideas que han sido comunicadas. Para obtener resultados se necesita algo más que únicamente hablar, ¿sí? A una persona generalmente es necesario explicarle, tenerle paciencia, conversar con esa persona, dejar que ella, eso es otra cosa, por favor, cuando estén hablando con alguien, déjenla hablar, o sea, no interrumpan. Eso es una muy, solo denota mala educación, ¿sí? O sea, cuando estamos hablando con otra persona que la interrumpas, que le completas la palabra, ¿no? Le ayudas a completar la idea, ese es un error, ¿sí? Déjenlo hablar, porque si no lo hacen que se distraiga y se pierda la esencia del mensaje. Ajá, entonces esto es bien común cuando están dando consulta, ¿sí? Pero eso es típico del paciente, ¿no? O sea, tú le estás explicando, no, mire, lo que pasa es esto, y el paciente, y es que esto, sí, pero también es, y entonces no se termina de entregar el mensaje. Entonces, eviten las interrupciones mientras están hablando, ¿no? Lo que les decía de las barreras administrativas, por ejemplo, que no todos conocemos los procesos que tenemos que llevar a cabo para desarrollarnos bajo un determinado contexto. En este caso les puse el ejemplo de la escuela. Cuando uno recién ingresa a una institución académica, pues te cuesta un buen de trabajo al principio, pues acostumbrarte a la dinámica de los salones y los horarios, etcétera, ¿no? Entonces ya después del primer año ya creo que ya entras, ¿no? Pero todos estos trámites pues son barreras de comunicación.
Algunas medidas que pueden salvar este tipo de errores de comunicación es que ustedes observen cuando se esté dando este proceso de comunicación, sobre todo identificar quién es el emisor, qué es lo que quiere decirte, cómo se comporta o reacciona cuando está comunicándose contigo, ¿sí? De ser posible, como lo mencionaba Alfa, verificar a través de la repetición si el mensaje es lo que tú entendiste, ¿no? Así de, a ver, una pregunta, ¿usted lo que quiso decir fue o se refería a, ¿no? Este tipo de preguntas para que reafirmen si el mensaje que el otro o la otra les quería decir era lo que ustedes entendieron, ¿no? La oportunidad es que justo pregunten cuando sea el momento, no cuando ya haya pasado una semana, un mes y que se haya generado un conflicto o se haya generado un malentendido. Entonces, en el momento que ustedes no entiendan, pregunten. No es malo preguntar, es malo quedarse con la duda. Y malo relativo, o sea, alguien, no me acuerdo, en una clase me dijo, ay, es que no quiero ser tonto, pues es que eres más tonto si no preguntas, la verdad, ¿no? Utilizar símbolos o lenguajes sencillos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, les doy un tip. Cuando hubo una exposición de protocolos de investigación, durante la exposición, los invitados, uno de ellos, que fue pues, una autoridad bastante importante en la universidad, le hizo la observación al tesista de que se expresara con formalidad, que se expresara como su profesión lo amerita, ¿no? O sea, porque empezó a hablar el chico así como si estuviera hablando con su compadre, ¿no? Así a chancearse, a tutear, hablar muy, muy coloquialmente. Y si bien a veces es pertinente ser un poquito flexibles en la forma en que tú quieres dar a entender una idea, no hay que exagerar, o sea, no por darse a entender más claramente con el otro, sea un paciente, un colega, lo que sea, van a dejar de ser fisioterapeutas, ¿sí me explico? O sea, van a dejar de hablar con propiedad fisioterapéutica, si es que existe el adjetivo. ¿Sí me explico? O sea, tienen que encontrar el equilibrio justo en darse a entender claramente sin perder su profesionalidad. ¿Sale? Canales múltiples. En las oficinas se deberá procurar dar una orden o dar una sugerencia verbal y confirmarla por escrito. A veces, por eso les decía, hay procesos comunicativos o comunicacionales en donde se amerita reafirmar las indicaciones de forma escrita. ¿Sale? Me permiten un momento, chicos, porque va a llover y quiero meter mis toallas. No me tardo. Denme 5 minutos. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces continuamos. Ok. Antes de hablar, por favor, asegúrense de pensar las palabras que vayan a emitir, ¿no? Que vayan a pronunciar. Proporcionar las ideas
e información en orden, porque a veces, sobre todo cuando nos ponemos nerviosos, pues hablamos medio incoherentemente, entonces se vale calmarse, ¿no? A ver, o decirle al otro, un momento, ¿me permite un momento, por favor? Déjeme verificar algo, ¿no? Y respiran, ordenan sus ideas y ahora sí dicen lo que tienen que decir, ¿sí? Simplifiquen el mensaje, hablen lo más claro posible, no cortado, pero sí más claro, más concreto. Tomen nota si es necesario, estén atentos a lo que el otro dice, tanto oralmente o verbalmente, como corporalmente, ¿no? A veces la comunicación no verbal es la más efectiva porque es la que es más real, ¿no? O sea, aunque te estén diciendo sí, la comunicación no verbal te dice realmente un no, ¿sale? Entonces, sí sería importante detectar estos signos de la otra persona, ¿no? Sean breves, sean directos. A veces, a ver, pero cuando yo digo directo no significa ser bruscos, ¿no? Ni ser hirientes. A veces hay personas que se pasan de directos, ¿no? O sea, llegan a ser agresivos. Entonces, ahí entra el protocolo, ¿no? Entra la diplomacia, que en administración es muy útil porque es como hablar con prudencia, ¿sí saben? Entonces, pero no es ser hipócrita, simplemente es decir las cosas como son, pero con un tono, con una forma más tranquila, ¿sí saben? Ok. Entonces, hablando de la comunicación no verbal, como les decía, a través de su cuerpo se entiende más mensajes de lo que es de forma verbal, ¿no? O escrita. Entonces, aquí les traje una infografía muy breve de algunos signos no verbales que denotan ciertos mensajes, ¿no? Por ejemplo, cuando yo alguna vez recluté personal para una consultora de calidad, es, eh, había ciertas actitudes de las personas que querían entrar a trabajar ahí que demostraban si realmente eran lo que decían que eran, ¿no? Además de todo su currículum y toda su experiencia. A veces pasaba muchos que se ponían a morderse las uñas, ¿no? O constantemente estarse tomando de las manos, o no veían a los ojos, ¿sí? Les costaba trabajo verme a la cara. Otra cosa que hacían mucho, eso no es su comunicación no verbal, pero se los paso ahí para que lo cachen si es que les pasa. No todo el tiempo digan perdón, o sea, ay, perdón, ay, es perdón, es que perdón, ay, perdón, ¿qué? O sea, perdón solo Dios y a veces ni él. O sea, es disculpe y se amerita. O sea, no por disculparse o pedir perdón todo el tiempo van a solucionar una situación. O sea, mejor solucionenla, actívense y dejen de pedir perdón porque eso denota inseguridad. ¿Sí? También otra cosa que denota inseguridad es cuando vayan a una entrevista o cuando vayan a exponerse con un paciente complicado, procuren estar siempre presentables. Si se muerden las uñas, pues ese día se hacen manicure antes de ver a esa persona, porque eso también, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, les digo, cuando hago reclutamiento me checo mucho las manos. Las manos, la forma de vestirse, o sea, que no estén todos desfajados o o algún rasguñito en la cara, porque eso también se agarra en la cara, ¿no? O sea, eso es signo de nerviosismo y por lo tanto de inseguridad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tocarse a otra cosa cuando exponen, algunos, no sé, ustedes casi no lo he visto aquí, pero se agarran la boca, o sea, se tapan la boca. Aparte de que no se escucha lo que quieren decir, eso habla muy mal de lo que saben o lo que no saben, ¿no? Entonces, eviten tocarse la cara cuando estén hablando. O sea, sí se puede hacer ademanes, esto que hago yo, ¿no? Se llaman ademanes. Entonces, es una forma de confirmación del mensaje, ¿sí? Pero tampoco todo el tiempo estar así como, porque eso distrae a la otra persona, ¿sí? Entonces, son algunos detallitos que ustedes pueden detectar para evitar hacerlos o hacerlos si quieren clarificar un mensaje, ¿ok? Ejemplos de una comunicación efectiva y asertiva, y bueno, más bien ejemplos también de errores cuando ustedes se comunican. Por ejemplo, cuando
acostumbran ponerse las manos en la cintura, eso denota poder. Cuando son personas nerviosas o sumisas, generalmente están con movimientos intermitentes, ¿no? Inquietos. O sea, están, por ejemplo, cruzan la pierna y están moviendo el pie todo el tiempo. O sea, este tipo de actitudes denotan nerviosismo, denotan inseguridad, ¿sí? Por ejemplo, en la cara también, cuando están enojados o todo el tiempo están disgustados, pues el ceño así como fruncido, o están rojos, también eso puede significar enojo, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí les colocamos que cuando mienten se tocan la nariz o se toman la oreja, se tapan la boca, ¿sí? Entonces, este tipo de modismos significan ciertos mensajes que hay que cuidar cuando nos relacionamos con otras personas, ¿no? Sobre todo si no nos conocen. Esa es otra infografía. Mande. También es cierto que de la vista, cuando volteas hacia un lado o hacia arriba, es como cuando te acuerdas y cuando volteas hacia el otro lado es de que están mintiendo. Los expertos en comunicación no verbal y de hecho también creo que en criminología, no sé si aquí en la escuela se los den, pero los criminólogos tienen clases de cuando una persona está mintiendo, ¿no? Es más, hasta los enseñan a tomar el pulso como si fuera el detector de mentiras, el mecánico, porque así te das cuenta si están mintiendo. Creo que el pulso se acelera cuando están mintiendo, o lo que dices, no, Alfa, de que ves hacia arriba a la izquierda o algo así, y estás mintiendo, ¿no? Pero generalmente cuando alguien está mintiendo no te aguanta la cara, no te aguanta la mirada. O sea, lo mueve a otro lado. O sea, eso generalmente es un símbolo, un signo, perdón, de mentira, de falsedad. Porque pues no permiten el acceso visual de la otra persona, ¿no? Es como una barrera. O sea, ellos solitos se hacen de culpa, se protegen y por eso desviamos la mirada, ¿no? Pero bueno, son detalles específicos de las personas que se especializan en esto de la comunicación para detectar ciertos mensajes, ¿no? Bueno, la incertidumbre o la necesidad de tiempo con rascarse la cabeza, tener la mirada de desconcierto, limpiar anteojos, morder el labio, mecerse de atrás hacia adelante, son signos de comunicación. Generalmente, inseguridad, ¿no? Falsedad. Al tomar una decisión se muerde la patilla de los lentes, la pata así de los lentes, o se llevan el índice a los labios, o sea, estar así, ¿no? Eso también habla de que o están aburridos o ya no quieren estar hablando con otra persona, etcétera, ¿no? Cuando ustedes son seguros en ustedes mismos o tienen confianza con la otra persona, se acercan al frente, ¿no? O sea, el espacio lo reducen entre la otra persona y ustedes. Ese es un signo de confianza y de seguridad hasta cierto punto. No exagerar porque si no invades el espacio de la otra persona y eso es incómodo, ¿no? Por ejemplo, cuando están copiando, eso sí es bien típico, ¿no? O sea, uno se da cuenta cuando están copiando, o sea, se nota. Ven hacia arriba o están así como que, a ver, qué cacho, ¿no? Ese tipo de señas. Palmas hacia arriba es un gesto no amenazador que nota sumisión. Palmas hacia abajo, la persona adquiere autoridad. Palmas cerradas, apuntando con el dedo, es uno de los gestos que más pueden irritar al interlocutor con quien hablan, especialmente si sigue el ritmo de las palabras. Aquí hay ay, perdón, hubo un pequeño error ortográfico. Más bien, grande error ortográfico. Permítame lo quito porque qué horror. Yo que critico tanto la ortografía. Permítame, chicos. Discúlpenme, por favor, es que a veces hago tan noche en mis diapositivas que... Ay, no encuentro mi cursor. Aquí está. Ok, déjenme checar si ya no hay más. No, ya no. Ok. Les sigo compartiendo pantalla. Aquí hay unos cuantos gestos que se hacen cuando queremos transmitir algo, ¿no? No verbalmente. Entonces, bueno, por ejemplo, el saludar con la mano
cuando se podía, hay ciertos grupos sociales, no sé si han escuchado los masones, tienen una forma especial de saludar a los que son de del mismo grupo, muy, muy distintivo, ¿no? Entonces, no me acuerdo cuál es exactamente, es que mi abuelo era masón, pero la verdad es que no me acuerdo de cómo era, pero el punto es que, no sé si se alcanza a ver, pero si se tocan el pulgar al otro pulgar, significa que son de la misma comunidad masona. Algo así era, ¿no? Entonces, hay ciertos saludos especiales entre personas que significan más que únicamente el saludo, ¿eh? Bueno, pero esos son detallitos de la proximidad entre personas, pero, por ejemplo, yo cuando llegué aquí a Toluca, me topé con la rareza de que no sé ustedes, y aparte no sé si sean de aquí de Toluca, pero generalmente a las personas que yo conocía y que él saludaba de mano, no me daban toda la mano así, o sea, a sostenerme la mano firmemente, no a lastimarme, no, o sea, sino firme, sino nada más daban así la pura puntita de los dedos y, ay, eso es muy raro, o sea, se siente raro y significa como que no te quieren tocar, como que no te quieren saludar, ¿sí? O sea, tampoco es exagerar como romperle los dedos a la otra persona, pero, o sea, saludar como el protocolo lo permita, ¿sí me explico? O sea, son este tipo de detalles que pueden generar ciertos mensajes. Por ejemplo, a nivel protocolario, las mujeres no tendríamos por qué cruzar la pierna, ¿eh? Eso está muy mal visto. Lo más que pueden cruzar la pierna es hacia abajo, ¿no? O sea, no cruzar toda la pierna sobre la otra, sino nada más cruzándola por los pies, por adelante, por atrás, pero no cruzar toda la pierna. Eso no es correcto. Pero esos son detalles de protocolo, ¿sí? Pero bueno, no está de más de que los conozcan algunos para alguna situación especial. Bueno, el típico dedito que la verdad es que antes, digo, en mis épocas de estudiante, pues así, o sea, está bien, ¿no? O de acuerdo. Y ahora en su generación, así es, así de chido, ¿no? Es como darle el avión a la otra persona, como ignorarlo, como no interesarte por lo que dice el otro. No sé si es el contexto, pero yo es lo que he notado por ejemplo, en las comunicaciones que dan por celular, por los WhatsApp y demás, como que ocupan elevar el pulgar nada más para decir así de, o sea, qué bien, no me interesa lo que estés diciendo, ¿sí? Entonces, también tener cuidado, ¿no? En los contextos donde se mueven. Lo que estas señas que les comento. A ver si se ve el video. Permítame tantito, porque luego no me liga bien el video. Espero que sí. Permítame, chicos, lo estoy verificando. Creo que sí se ligó. Les comparto pantalla. Me dicen si se escucha, ¿eh? ¿Sí se escucha? Sí. Ok.
¿Qué les pareció, chicos? Así de, si me dicen que está bien, les pego. Pero siempre digo, está bien. Así de, chido. A ver, permítame. Entonces, ¿qué les pareció? Pues es que nos explica como todo lo que ya nos dijo anteriormente, no los rectifica. Entonces, bueno, o sea, se entiende mejor, pues, nos retroalimenta. Ok, ok. ¿Qué más? Deja más en claro cómo es la comunicación descendente, que va a ser la que prácticamente no nos va a permitir pues tener una comunicación clara y eficaz, la que no nos va a llevar pues a nada. A lo mejor ya sea por parte de quien nos coordine o por parte de nosotros, si es que no se da pues una buena comunicación entre las dos personas. Saben también que es bien importante que muchas veces los problemas o los conflictos dentro de las empresas no son por algo muy grave, o sea, realmente son porque no hay una claridad de lo que se decía o de lo que se indicó, ¿sí saben? Entonces, pues antes de planear, por ejemplo, alguna indicación con su paciente o de entrar a una junta, porque también eso es típico en las juntas, piensen bien lo que tienen por qué decir, ¿no? O lo que quieren que el otro entienda. Yo creo que es más bien eso. ¿Qué quieren que el otro o la otra persona entienda de lo que quieren decir ustedes? ¿Sí saben? Y entonces así yo creo que es más fácil armar el mensaje y ser claros, ¿no? Y tener una relación laboral, familiar, pareja, etcétera, eh, tranquila o exitosa. Ajá. Entonces, voy a continuar con la parte instruccional de la sesión. Para la comunicación organizacional existen dos categorías que se conocen como macrocategorías. La comunicación interna y la comunicación externa. La comunicación interna son aquellos que es la que se da dentro de la empresa con los colaboradores, ¿sí? Entre sus compañeros, sus superiores, etcétera. O sea, los que están dentro de la empresa o la institución. Y la externa, como me imagino están suponiendo, es la que tiene que ver con los clientes o con los, en su caso, con sus pacientes, con los que están lejos del contexto organizacional, ¿sí? Hablamos de macros porque estos tipos de comunicación pueden ser, y en muchas ocasiones, son de forma directa entre colaboradores y el público en general. Ajá. Además de la comunicación interna y externa, que ya hablamos y que se vieron en el video, está la comunicación organizacional voluntaria y la involuntaria. La voluntaria es la que respeta los valores de la institución, del personal, del público, ¿no? Para mejorar el desempeño organizacional. Y la comunicación organizacional involuntaria es, por ejemplo, la que se dirige específicamente a vender un concepto, a vender un servicio. Por eso se integra en la comunicación de mercadotecnia o lo que ustedes seguramente conocen como publicidad. Entonces, lo que quieren decir que no, pues la clínica Reina Madre es la mejor en servicios obstétricos o el CRIF es el instituto privado que actualmente ofrece mejores oportunidades de servicio fisioterapéutico a niños con capacidades especiales. O sea, todo lo que vende acerca de algo, de una empresa o una institución, es comunicación organizacional involuntaria. ¿Sí? Hablando de, bueno, aquí era un ejemplo que les traje acerca de una empresa que se llama Ruta 5, Ruta V Communication, que ha creado para Guson Group, es otra empresa especializada en pastas y especies. Pero antes de seguirlo viendo, quiero checar el ejercicio que les tengo preparado, a ver si ya lo podemos empezar a hacer. Antes de que empecemos a hacer la dinámica, ¿tiene alguien alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Ok. Permítame tantito.
Voy a formar equipos y van por favor, en el equipo, proponer una problemática, más que proponerla, describirla, una problemática, una situación, conflicto dentro de su especialización que es fisioterapia, en donde la comunicación verbal, escrita y no verbal hayan sido determinantes para poder solucionar dicho problema. ¿Sí? O sea, quiero que armen o que nos compartan un ejemplo en donde se dio un problema con un paciente, con un compañero, con un superior, con alguien, ¿no? Y que la comunicación, las tres, tanto la verbal como la escrita y la no verbal, tuvieron que intervenir para solucionar dicho conflicto. ¿Sí? ¿Sí me explico aquí en la dinámica o no? ¿Sí? Bueno, entonces, como somos tantos, ¿qué les pasa a sus compañeros hoy que no acudieron? ¿Cuántos son? Son 12. Ok, 1, 2, 3, 1. Voy a hacer 4 equipos de 3 personas. Mejor los hago yo, ¿no? Porque luego se andan. Sí. Ay, ¿qué onda con sus conflictos? Ok, háganlo, ya saben, en tipo presentación, por favor. Entonces, ya, ¿recibieron su invitación a su grupo? Sí. Adelante, entonces acepten. Vamos a sacarle fotito.
Una Miss. Ay, perdón. Perdón, Karen, tenía apagado mi micrófono. ¿Qué pasó? Ay, no me di cuenta que se me había ido mi internet y que me sacó. ¿La meto a su equipo? Sí, por favor. Ok. Está con María José. María José. Sí, Ok. gracias. De nada. Creo que sí. Ciencias ambientales. ¿Cómo van, chicos? ¿O no van? Ya terminamos, Miss. ¿Ya? Muy bien. Ahorita ya los, Vale. gracias. Miss. Ahorita ya los llamo a la sesión principal, ¿sale? Gracias, gracias. ¿Cómo van, chicos? Ya solo estamos pasando a las diapositivas, profe. Ok, bueno. Y ya en un momento más les llamo, a la sesión principal. Sí, profe, gracias. Sí, maestro. De nada. ¿Cómo van, chicos? Bien, Miss, ya casi acabamos. ¿Mande? Ya casi acabamos. Ok. Ahorita los mando a llamar, a la principal. ¿Sale? Profe, gracias. De nada. ¿Cómo van, chicos? Bien, profa. ¿Ya casi? Sí, ya nada más nos falta agregar referencia y ya. Bueno, ahorita los llamo a la principal. ¿Sale? Sí, profa, gracias. De nada.
¿Listo? Listo. Ok, entonces ya tengan lista su presentación para la próxima semana. La compartan y la suban en el espacio que les voy a aperturar la siguiente semana. ¿Sale? Sale, vale. Ok. Bueno, nos Sí, vemos profe. el fin de semana, chicos. Cuídense, gracias. Igualmente. Gracias, igualmente, profe. Gracias. Bye.